Bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, editor de Expansión, y vamos a hablar de dos temas fundamentales sobre cómo el coronavirus COVID-19 ha cambiado la vida de la empresa y también la vida macroeconómica de nuestro país y de muchos países que dependen del petróleo. Para el primero de los temas, cómo han cambiado las empresas, tenemos con nosotros a Juan Saldívar. Él es consultor en SWS Consulting, una empresa que él fundó y evidentemente que es director, y también es socio de un fondo de capital privado que se llama Rise Capital. Y Juan es un experto en inversiones y en negocios. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, Alberto. Pues Juan, el tema que queremos ver contigo es, hoy sabemos que muchas empresas están cerradas, hoy sabemos que hay empresas como las de comercio electrónico a las que les va muy bien, hay otras a las que, pues, que tienen cero ingresos, pero el tema no es hoy, el tema es dentro de 4 meses en que todo vuelva a la normalidad, o bueno, 6, 8 o 10 meses en que todo vuelva a la normalidad, pues creo que la vida de todas las empresas habrá cambiado. ¿Cómo, en primer lugar, cuáles crees tú que van a ser las ganadoras y cuáles van a ser las perdedoras de este cambio? Juan ha estado hablando de todos estos temas en sus artículos en expansión.mx y quiero que profundicemos un poquito en estos temas. Cuéntanos, ¿cómo ves tú qué sectores les va a ir bien, qué sectores pues ya no les va a ir tan bien? Bueno, mira, antes que nada creo que está claro que nos enfrentamos a una crisis, a una situación, a un entorno para el que nadie estaba planeado, para el que nadie estaba preparado. Entonces, de alguna forma, yo te diría que la primera parte de mi respuesta tiene que ver con la forma en la que las empresas tienen capacidad de enfrentar cambios radicales. Entonces, yo te diría que las primeras empresas que van a sobrevivir son empresas que, por supuesto, tienen sus finanzas sanas. 1, 2, tienen la capacidad mental, emocional de tomar decisiones rápidas, ¿no? Para ajustar su estructura de costos y gastos. También para reafinar sus cañones en direcciones de crecimiento y que son rápidas para tomar decisiones, ¿no? Yo te diría que esa es la descripción general de las empresas que yo considero que van a tener éxito. Por supuesto, encima de esta pequeña introducción está el líder, ¿no? Creo que las empresas que tengan líderes que mantengan a los equipos fuertes, que mantengan a la gente talentosa, motivada y tomando decisiones, serán las empresas que salgan mejor beneficiadas. Entonces, ¿tú crees que depende más de las capacidades internas de las empresas que del sector en el que estén? Yo te diría que todo lo que he aprendido a la buena y a la mala en el espacio de las inversiones, sí te diría por encima de todo ese mensaje. Las crisis van y vienen, y lo que se queda normalmente es la calidad del management. Entonces, sobre todas las cosas, la calidad del talento de las empresas es lo más importante en cualquier tormenta. Ahora, habiendo dicho eso, efectivamente hay sectores que tienen contracciones bestiales y sectores que están protegidos, ¿no? Hemos visto cómo Amazon ha contratado no solamente ya a los 100,000 que anunció hace 2 semanas, sino acaba de anunciar el día de ayer una ronda de contrataciones adicionales de otros 75,000 personas. Entonces, claramente hay industrias en las que hay crecimientos comprobados, ¿no? Otros sectores, como es el comercio electrónico, ligado casi a cualquier categoría, va a seguir creciendo, especialmente las que ayuden a fortalecer la calidad de vida dentro del hogar, y las tecnologías que fortalezcan la forma en la que las empresas funcionan, ¿no? Otro artículo que publicaste es, pues después del coronavirus las empresas van a tener que repensar su organización, su organigrama y las posiciones clave. Justamente un tema de management, de liderazgo, que es lo que según tú es fundamental para sobrevivir a una crisis y para prosperar como empresa. Sí, mira, sin lugar a dudas, hay cambios fundamentales y profundos dentro de las empresas. Y yo te diría que están cimentadas en 2 cosas, ¿no? En la medida que los negocios se ven obligados a incrementar sus márgenes y a subir su productividad, van a tener que hacer 2 cosas de forma inmediata, ¿no? Por un lado, buscar ahorros por todos lados, y van a comenzar muchos de ellos en ajustar sus oficinas y la forma en que sus oficinas trabajan.
Bueno, sí, estamos viendo todos que en casa estamos siendo muy productivos, que las juntas en línea realmente son muy productivas, mucho, casi más que las juntas de presencia física, ¿no? Medir la productividad y la calidad del output, de la cantidad de las cosas que la gente saca, va a requerir que a nivel central, a nivel empresas, el concepto de procesos y de controles de calidad y cantidad de productos, va a ser fundamental. Para eso se va a requerir definitivamente fortalecer la forma en la que administramos a la gente y la forma en la que administramos lo que produce, ¿no? De ahí menciono en el artículo de hace unos días con ustedes la necesidad de replantear entre 10 puestos, dos que para mí son muy importantes ligados a esta respuesta, que es, por un lado, un director de destrezas y otro de productividad. Ambos basados en, por un lado, definir y establecer cuáles son las destrezas competitivas de la empresa y por el otro, alguien que se dedique a documentar y mantener andando los procesos y los controles con los empleados, ¿no? Ya sean locales o remotos. Entonces, efectivamente, vienen cambios muy importantes porque los empleados que históricamente se medían por la hora silla, ¿no? O el reloj checador, hacia adelante van a estar medidos principalmente basados en la calidad de su trabajo. Entonces, la discusión sobre calidad y cantidad de trabajo basado en la cantidad de horas que uno se dedica a trabajar se va a replantear de una forma totalmente, ¿no? La dirección de destrezas, sustituiría a recursos humanos y la de productividad a operaciones, ¿o cómo lo estás viendo? Efectivamente, y la forma en la que está redactado en el artículo está redactado específicamente para generar conflicto y repensar completamente de qué forma están diseñadas de origen esas posiciones. Y bajo el entendido de que a las empresas no se alcanza a tener demasiadas direcciones, efectivamente yo creo que es fundamental que se replanteen palabras como recursos humanos y operaciones, ¿no? Donde operaciones suena a una persona, un área que se dedica a administrar costos o gastos y administrar personas, no necesariamente a administrar productividad o no necesariamente a administrar márgenes de contribución. Entonces, creo que son redefiniciones muy importantes atrás de lo que una empresa necesita, y especialmente una empresa después de este año, que va a ser un año que nos va a replantear la forma en la que producimos y vendemos cosas. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a los directores generales que manejan empresas, ya sea de 5 personas, como tenemos tantas en México, o las grandes empresas? ¿Qué les recomiendas que empiecen a pensar desde hoy para lo que viene después de que pase esta pandemia? Mira, lo más importante para cualquier negocio es tener a los clientes contentos y los clientes satisfechos. Creo que hoy más que nunca le podemos ofrecer productos y servicios a cualquier empresa, siempre y cuando nos organicemos bien. Entonces, el uso eficiente de plataformas y el uso eficiente de la información que tenemos del entorno nos va a permitir darle mejores servicios, ¿no? Entonces, en la medida que utilicemos bien plataformas que históricamente eran incomparables y que hoy son muy accesibles, y la forma en la que nos obsesionamos para que nuestros clientes estén contentos, va a ser la fórmula del futuro. Y de ahí te diría que comunicar muy bien ese posicionamiento que tenemos ante los clientes es la fórmula para que nos va a permitir seguir vivos. Cuando hablas de plataformas, hablas quizá de la mayor transformación que hemos vivido todos en estos meses o en estas semanas de coronavirus, y es la digitalización. Aquel que no estaba digitalizado se ha dado cuenta que lo tiene que hacer a fuerza, que esta necesidad de trabajo a distancia, sin duda, pues ha impulsado a muchos a digitalizarse y a comprar las plataformas que no tenían, o a mejorarlas o a cambiar las que tenían, ¿no? Es muy buen punto. Yo te diría que en general lo que nosotros vemos una y otra vez no es el problema de digitalización, sino el desorden generalizado de la digitalización. Vemos sobre todo sobre inversiones en temas digitales, vemos muchas plataformas desconectadas y vemos una ausencia general de
de desarrollo de datos propios por parte de las empresas. Entonces, creo que lo que viene ahora viene una época de racionalizar qué plataformas tenemos, cómo las usamos, y muy importante, y es una cosa central en el futuro de las empresas, es de qué forma estamos agregando información que nos permite ser eficientes en el futuro. La discusión de agregación de data, los americanos en inglés, mucha gente le llama first party data, que es la información valiosa que tienes, que te va a permitir tener barreras competitivas o una posición diferencial en el mercado. Entonces, creo que la discusión de datos también está en el centro de lo que los negocios necesitan, ¿no? Y que se discute muy por abajo de lo que debiera, ¿no? Sin lugar a dudas, y eso sí es una discusión muy profunda a nivel dirección general, es las empresas que no tengan en su cuerpo directivo a un buen grupo de personas que sean digital first y que la tecnología la vean como un aliado central, van a tener que ser removidas de sus puestos, ¿no? Te diría que es muy importante que tanto el director general como su grupo más cercano de personas que toman decisiones sean totalmente digital first. Sí llegó el momento en el que las empresas decidan sobre quedarse en el pasado o el futuro. El 90% del negocio y la creación de valor del futuro va a estar basado en el uso de tecnologías. ¿Cómo se puede preparar un ciudadano normal y corriente para esto? Hoy más que nunca hay cursos en línea, la gran mayoría de ellos gratuitos. Yo te diría que la parte de la preparación asociada a temas digitales es una decisión de vida, no es una decisión de tu empresa ni de tu esposa, es una decisión personal. Yo vengo de una generación donde todo costaba mucho, ¿no? Costaba mucho entrenarse en temas digitales, había muy poca gente que le interesaba el tema móvil, el tema digital. Entonces yo te diría que ahí debe haber un cambio de paradigma en lo que se nos antoje hacer y construir. Nada de lo que estoy hablando es alta tecnología. Yo te diría que el futuro está basado más en procesos y en herramientas, y usarlas es más fácil que nunca. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Tomaremos muy en cuenta tus consejos y espero que la audiencia les sirvan para mucho, para prepararse ese futuro después de esta crisis. Juan Saldívar es fundador y director de SWS Consulting y del fondo de capital Rise Capital. Gracias por acompañarnos y gracias por tus artículos en Expansión, que los pueden ver en expansión.mx. Y pues te veremos ahí en este programa de vez en cuando para platicar sobre estas tendencias de futuro y de la organización de la empresa. Ahora vamos a corte comercial y al regreso estaremos con Rodolfo Rueda, miembro del Consejo Mundial de la Energía, un organismo de Naciones Unidas, y abogado de Knight & Thompson, donde platicaremos de cómo el coronavirus también ha cambiado profundamente el mercado de energía y pues cómo México tiene que prepararse para ello. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40 y como les prometí al principio del programa, vamos a ver ahora qué está pasando con los mercados energéticos globales después de la crisis del coronavirus COVID-19. Para hablar de ese tema está con nosotros Rodolfo Rueda. Él es vicepresidente de la Cámara Internacional de Comercio y es miembro del Consejo Mundial de la Energía, un organismo dependiente de Naciones Unidas. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Muy contento de estar contigo y un saludo a todo tu auditorio. Pues cuéntanos un poquito, ¿por qué este virus afectó así al mercado energético global y en específico al petrolero? Bien, el impacto global de la crisis sanitaria, Alberto, derivada de COVID-19 en el sector mundial, ha visto caer drásticamente los precios y la demanda del petróleo. Pero como vamos a platicar más adelante, puede abrir en el sector de las energías renovables un mundo muy interesante. Ahora, se caen los precios del petróleo porque todo el mundo se da cuenta que la economía va a entrar en recesión, se van a caer más de 5% todas las economías relevantes del mundo, la mexicana incluida, y efectivamente caen los precios del petróleo y entonces coincide que Rusia e Irán entran en una especie de disputa, ¿no? De ver quién recorta producción. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí. Mira, al final del día es importante dimensionar en un aspecto macroeconómico cómo la pandemia de COVID-19 pues puede ocasionar que la economía mundial se reduzca un casi 2.5, un 3% global con respecto a un 0.9% que vislumbrábamos en enero de este mismo año. Al final del día, pues COVID ha exacerbado, como tú bien lo has apuntado,
pues problemas anteriores. Muchas de las empresas de la industria, especialmente en la cadena de suministro, siguen teniendo un impacto financiero importante. Y al final, en el sector petrolero internacional, la demanda del petróleo, del hidrocarburo, ha disminuido drásticamente en el primer trimestre de este año. Y tras el estallido, Alberto, de la pandemia, pues compañías del sector han incluso pues suspendido proyectos, recortado gastos de capital y la recompra de acciones. Tú bien lo has ya señalado en tu espacio, cómo esta inercia que nos ha llevado a las negociaciones de OPEC Plus han afectado en la cotización del precio del barril, pero también vale la pena destacar cómo han ido creciendo paulatinamente los precios del petróleo, aproximadamente en un 24%, en donde la mezcla del WTI ha cerrado con un avance de casi el 25%, y el Brent ha subido casi un 17%, Alberto. Muy bien. Entonces estamos viendo que esto sí está funcionando. México, pues quiso mantener su proyecto de crecimiento de la plataforma petrolera a pesar de esta dinámica, y se crearon ciertas diferencias ahí en la reunión de OPEP Plus, que es esta reunión donde está la OPEP, más México y otros países. ¿Y tú cómo has visto esta situación? ¿México consiguió algo? ¿Cómo has visto esta negociación? Mira, como sabemos, México disminuirá 100,000 barriles diarios los próximos 2 meses a partir del 1 de mayo, ¿no? De una producción, Alberto, que veníamos registrada de 1,781,000 barriles diarios de nuestra producción de marzo, pues vamos a bajar aproximadamente 1,681,000 barriles diarios de crudo. Al final del día, pues los Estados Unidos de América se comprometen de alguna manera a reducir adicionalmente 250,000 barriles diarios a los que iban ellos a entregar originalmente, ¿no? Al final del día, esta es una decisión bilateral que se toma junto con el presidente Trump, que en donde pues se afirma que esto pues puede compensar de alguna manera la producción esperada de México. Oye, ¿y cómo afecta esto a las compañías privadas que están invirtiendo en campos y en exploración y producción? Bueno, vale la pena entenderlo esto como una perspectiva muy global, en donde al día de hoy nuestra economía nacional, de acuerdo a los últimos datos de Standard & Poor's y de Fitch, vemos que si bien la nota soberana se ha reducido, pues se enmarca dentro de un contexto internacional de una baja cotización del precio de hidrocarburos. Naturalmente, las empresas del sector tendrán un impacto, el cual esperemos que no sea de largo plazo. Y viendo la evolución de los precios del petróleo después de esta reunión de la OPEP Plus hace 10 días, ¿crees que Pemex le va a ayudar a fortalecer su posición dado pues, todas sus vulnerabilidades y su gran crisis financiera? Sin duda, Pemex va a tener un impacto natural. Como sabemos, nuestra empresa nacional petrolera siempre ha sido sensible a estas modificaciones como parte del mercado global de hidrocarburos. Sin embargo, vemos que la mezcla mexicana va a ir teniendo un aumento muy gradual y muy paulatino, lo mismo que nos han enseñado los indicadores del West Texas International y del propio Brent. Ok, y ese precio va a mejorar. Aparte, Pemex va a mantener sus inversiones en refinación y en otros proyectos que muchos analistas han considerado que no son suficientemente valiosos para Pemex y que quizá debería cuestionárselos, ¿no? Naturalmente, el sector energético nacional tendrá un impacto muy natural. Creo que es importante a esperar a ver cómo evoluciona estos primeros 2 meses, en donde el propio país ha acordado, de acuerdo a la reunión de OPEP Plus, hacer esta reducción de aproximadamente a 1,681,000 barriles diarios, lo cual naturalmente tendrá una incidencia en el plan de negocios de la petrolera nacional. Pero Pemex ha decidido también parte de esos barriles que no va a recortar, destinarlos a refinación, ¿no? Es como parte del proyecto, ¿no? Como al final del día, exportar pues, menos y refinar más. Contextualizar 2 grandes puntos, ¿no? El primero es, si bien existe una disminución de 100,000 barriles diarios que veníamos produciendo de petróleo, pues al día de hoy pues va a haber una reducción importante, ¿no? Y al final del día, este impacto nos va a permitir vislumbrar cómo el plan de negocios de la propia petrolera nacional va a ir evolucionando y cómo tiene que ir reconfigurándose al transcurso del trimestre vigente.
Cuéntame, ¿qué puede pasar con el sector eléctrico? Porque este gobierno cambió muchos. Primero le quiso dar un rol mucho más central a la Comisión Federal de Electricidad, que cambió incluso las reglas de juego de las energías renovables, en las que México empezaba a destacar como un país líder. ¿Cómo crees que esto del COVID-19 cambia ese juego en el cual CFE tiene un papel central para esta administración y el sector privado un papel mucho menos importante? De verdad creo, Alberto, que el cambio del juego puede ser sumamente positivo si lo materializamos de una manera adecuada. Y esto es poder acelerar el proceso de transición energética. Como tú bien sabes, los retos del sector eléctrico para mantener la continuidad del servicio en condiciones de calidad, de confiabilidad, pues se basan en cierta medida en una parte en garantizar la asequibilidad para los sectores residenciales, de servicio y industria. Y es un gran momento para poder analizar al interior del país cómo está nuestra matriz de generación y cómo estamos enfrentando este reto de cara a los compromisos que el país ha asumido en materia de generación de energía limpia. Explícanos eso, por favor. Sin duda, el país ha establecido una meta que para el 2030 gran porcentaje de nuestra capacidad de generación tiene que ser a través de fuentes renovables. Esto es eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, biomasa, etc. Al día de hoy, nuestra composición de un 70-30 nos permite ver que existe una dependencia muy importante al sector de gas e hidrocarburos. Y circunstancias como estas nos permiten vislumbrar hacia adelante, hacia dónde vemos nuestro sector eléctrico, ¿no? Y creo que este es uno de los puntos más importantes en donde podemos en cierta medida privilegiar el crecimiento de las energías renovables en el país y poder cumplir los objetivos que como propio país y que la propia administración actual nos hemos trazado. Oye, Rodolfo, tú has trabajado como director jurídico en muchas empresas energéticas y ahora mismo trabajas como asesor, como consultor en Thompson & Knight, que es un despacho de abogados especial con una fuerte práctica en energía. Cuéntame, el cambio de las reglas del juego en el sector de renovables en México pues levantó las cejas de más de uno. ¿Cómo ves tú el entorno, el marco jurídico actual para que crezca el sector de renovables? Una de las características, Alberto, esenciales para afianzar cualquier inversión es la certeza jurídica. Y naturalmente creo que vale la pena detenernos en ver que las reglas del juego, en estricto sentido y de acuerdo a las propias leyes, no han sido modificadas. No obstante ello, naturalmente hemos advertido impactos en las modificaciones regulatorias, pero creo que es el mejor momento para afianzar la vinculación entre industria y administración pública, pues para trabajar de la mano y que este sector pueda hacer todo lo que debe de ser. ¿Qué tiene que cambiar? No, creo que al final del día es estrechar la comunicación que existe entre los agentes públicos y privados, de manera tal que privilegiemos el bienestar social y que naturalmente esto puede incidir de manera positiva en los beneficios. Pero esa comunicación es para cambiar algo del marco, ¿no? El gobierno cambió las reglas de juego del sector renovables. ¿Crees que eso debería dar marcha atrás o debería revisarse? Porque muchas empresas han levantado las manos y dicho, oye, así no me es rentable la operación, esto va a matar el sector renovable en México. ¿Crees que deberían revisarse algunas de las decisiones de los últimos meses? No, creo que vale la pena ver si se han modificado las leyes o no. Y la realidad es que no ha habido ninguna modificación actual de leyes. No obstante ello, en la regulación se han hecho ciertas adecuaciones, lo cual incide e impacta naturalmente en las proyecciones financieras que tienen las empresas. No obstante ello, esta contingencia, Alberto, pasará. Y esto será pues, en el lapso de tiempo entre 1, 2, 3 meses, pero esta contingencia pasará, ¿no? Y creo que es el momento ideal para vislumbrar qué es lo que va a pasar hacia adelante y cómo podemos estrechar esos canales de comunicación de manera tal que podamos poner en común el beneficio del sector energético nacional. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Pues gracias por acompañarnos en este espacio de expansión en ADN 40. Nos vemos aquí cada miércoles a las 11:30 de la noche y también pues les invitamos a que lo sigan en este espacio en nuestra plataforma expansión.mx, donde también, porque todos nos queremos quedar en casa, puedan descargar nuestra revista digital que para este periodo de pandemia estará disponible gratuitamente en nuestras plataformas. Gracias por acompañarnos, aquí nos vemos.